Pocos libros, poquísimos, alcanzan la dimensión que tiene El Principito. Estamos hablando de más de 140 millones de copias vendidas Una barbaridad. y traducido a más de 250 idiomas. Ojo, incluyendo braille, latín, es un fenómeno global, vamos. Y nacido en francés. Sí, y lo más curioso, bueno, una de las cosas curiosas, es que parece un cuento para niños, ¿no? Ujú. Pero por debajo hay una crítica Sí. muy aguda al mundo de los adultos. Mm. Y una reflexión sobre la vida, la amistad, bueno, la pérdida también. Todo escrito e ilustrado por él, por Saint-Exupéry. Pues hoy vamos a meternos de lleno en esas páginas, nos vamos a apoyar en una entrada enciclopédica bastante completa. La idea es, pues eso, intentar captar la esencia, ver qué tiene que ver con la vida del autor, que parece que mucho, Muchísimo. y entender por qué ha dejado este legado tan enorme. Y si te parece, empezamos con un dato que a mí me sorprendió bastante la primera vez que lo supe. A ver, Que no se publicó primero en Francia, salió antes en Estados Unidos, en 1943. anda. Sí, en inglés y en francés, además. A Francia no llegó hasta el 46. Claro, por la Segunda Guerra Mundial, él estaba exiliado. Claro, el contexto. Exacto. De hecho, escribió gran parte en Nueva York y también en Long Island. Estaba pasando una época complicada a nivel personal. Entiendo. Bueno, vayamos al meollo, a la historia en sí. Todo arranca con ese encuentro, ¿no? Casi mágico, en el Sáhara. Sí. Un aviador que ha tenido una avería, como le pasó a él, Ujú. y de repente aparece este niño, este príncipe, que dice venir del asteroide B612. Ese es el punto de partida para que el Principito nos cuente sus viajes. Y los personajes que conoce son, bueno, son arquetipos de adultos. Sí, El rey este que solo manda sobre lo que ya ocurre, ¿no? El vanidoso que necesita que le aplaudan. sí. El bebedor que bebe para olvidar que bebe. El hombre de negocios contando estrellas que cree que son suyas. Son críticas directas, yo creo, a cómo ven el mundo los adultos. O muchos adultos. Esa obsesión por los números, por poseer. Y luego está la relación con su flor, con la rosa, en su pequeño planeta. Es complicada. Mucho. Es vanidosa, exigente, pero es su rosa. Es única para él. Y ahí entra el zorro, claro. El zorro es clave. Totalmente. Es el que le explica eso de domesticar, crear lazos, vínculos. ¿Fue el tiempo que tú perdiste con tu rosa lo que la hizo tan importante? Esa frase. Esa frase es demoledora. Y la otra, la más famosa, quizás, no se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Exacto. Y ligado a eso, la responsabilidad. Te haces responsable para siempre de lo que has domesticado. Pone el foco en el vínculo real, ¿no? En el afecto. Y todo esto, decíamos, no sale de la nada. Tiene raíces muy profundas en su propia vida, ¿verdad? Lo de la avería en el Sahara, por ejemplo. Sí, eso es casi literal. Tuvo un accidente muy parecido en 1935. Estuvo a punto de morir de sed. Madre mía. Y los personajes, pues también. La rosa, con esa mezcla de orgullo y fragilidad, todo apunta a su mujer, Consuelo Suncín. Salvadoreña, ¿verdad? Sí, del Salvador. Tierra de volcanes, como dice ella en sus memorias. Y el asteroide B612 tiene volcanes. Ostras, es verdad. La conexión es... Muy directa, muy personal. ¿Y el zorro? ¿O el propio Principito? Ahí hay más teorías, ¿no? Sí, bueno, para el zorro se ha hablado de una amiga suya en Nueva York, Sylvia Hamilton, o incluso de un fennec, un zorro del desierto que pudo haber tenido o conocido. Un fennec. Podría ser. ¿Y el príncipe? Pues podría ser el mismo de niño. Le llamaban el Rey Sol, ¿sabes? Por su pelo rubio. O quizá hijos de amigos suyos. Pero casi más interesante es la interpretación de los baobabs. Esos árboles gigantes que amenazan el planeta si no los arrancas de pequeños. Exacto. Que, bueno, la lectura fácil es la de atajar los problemas antes de que crezcan, ¿no? Sí, claro. Pero hay especialistas que van más allá y ven una alegoría del nazismo. ¿Del nazismo? Sí. Como esa amenaza que empieza pequeña, casi insignificante, pero que si la dejas crecer, lo devora todo. Hay que arrancarla de raíz. Da que pensar, ¿verdad? Desde luego. Le da una capa de lectura histórica, política casi, muy potente. Y todo esto, claro, envuelve los grandes temas del libro. El sentido de la vida, la soledad, la amistad, el amor, la pérdida. Y siempre esa crítica a la mirada adulta. A esa falta de imaginación. Eso. El dibujo de la caja, que es buenísimo. Es genial. Para los mayores es una simple caja.
para el niño contiene al correro perfectamente. Es la metáfora perfecta de esa capacidad de ver más allá, ¿no? De ver lo invisible. Que es lo esencial, según el zorro. Exacto. Oye, ¿y el final? El final tiene un punto como trascendente, ¿no? La partida del príncipe. Sí, totalmente. La serpiente, la mordedura en el tobillo y esa idea de que el cuerpo es solo una corteza vieja, algo que se abandona. ¿Sí? Tiene resonancias de mitos antiguos, de héroes que ascienden o se transforman. No es una muerte y ya está. Es otra cosa. Una liberación, quizá. Le da una profundidad casi espiritual, diría yo. Y bueno, el legado es innegable. Sigue vivísimo. Adaptaciones de todo tipo. Cine, teatro, ópera, anime. Un parque temático en Alsacia, que tiene que ser curioso de ver. Y lo que a mí me parece increíble es que todavía da sorpresas. ¿Ah, sí? Sí, en 2012 encontraron un par de páginas inéditas, con cambios en el texto y hasta un personaje nuevo o un enigma sobre una palabra para hacer gárgaras. No me digas. Después de tanto tiempo. Sí, sí. Es un libro que parece que no se agota. Pues, resumiendo un poco, está claro que El Principito es muchísimo más que un cuento. Nació de la experiencia, del exilio, del dolor quizá, pero nos deja, con esa sencillez que desarma, una guía para encontrar lo importante. Eso que, como dice el zorro, solo se ve bien con el corazón. Es eso, la lección sobre lo esencial que es invisible a los ojos y la responsabilidad sobre nuestros afectos, sobre lo que elegimos domesticar. Y, para terminar, dejo una pregunta en el aire. Algo que siempre me ha parecido inquietante. Dime. La desaparición del Principito en el libro, que deja atrás su cuerpo como una corteza, y la propia desaparición de Saint-Exupéry en el 44, en una misión de reconocimiento poco después de publicar el libro. Su avión desapareció. Nunca se encontró su cuerpo. Ya. Ahí hay un eco, una especie de destino paralelo entre el autor y su creación. No sé, es como si ambos hubieran dejado un mensaje que va más allá de lo físico. Es una reflexión potente, ¿sí? Quizás sin respuesta, pero que te hace volver al libro de otra manera. Exacto. Algo para seguir dándole vueltas. Hoy nos metemos con un tema de física cuántica que la verdad suena a ciencia ficción, el efecto Casimir. La base es un artículo de Wikipedia bastante denso y bueno, la idea es intentar entender qué es esto y por qué es tan curioso e importante. Sí, es uno de esos efectos cuánticos que desafían un poco la intuición, ¿verdad? Totalmente. A ver, para empezar, la idea básica es, coges dos placas de metal sin carga y las pones súper cerca en el vacío. Muy, muy cerca. Eso, muy cerca. Y resulta que aparece una fuerza que las atrae. Ajá. Y ojo, que no es gravedad, ni magnetismo normal, ni nada de eso. Es algo que predice la teoría cuántica de campos. Exacto. La clave está en el vacío. El vacío cuántico no está realmente vacío. Está como hirviendo de partículas virtuales y fluctuaciones de energía. ¿Vale? Y bueno, al poner las placas, cambias las reglas del juego para estas fluctuaciones justo en el hueco entre ellas. Simplificando mucho, es como si entre las placas no pudieran existir tantas olas de energía como fuera. Ah, vale. Como si filtraran algunas. Algo así. Y esa diferencia entre fuera y dentro crea una presión neta. Desde fuera empujan más que desde dentro, digamos. Y las junta. Y las juntas, sí. Lo que me parece increíble es la fuerza que tiene. El artículo dice que a 10 nanómetros, Que es poquísimo, ¿eh? poquísimo, 1000 veces menos que un pelo, la presión equivale a una atmósfera, la presión del aire aquí mismo. Es una pasada, sí. ¿Que el vacío pueda apretar tanto? Es que cuesta creerlo. Y esto lo propusieron dos físicos holandeses, Casimir y Polder, ya en 1948. Hace tiempo, sí. Sí, para entender de dónde sale esa energía del vacío, hay que hablar de la energía del punto cero. La teoría dice que cada punto del espacio tiene una energía mínima, incluso en el cero absoluto, una especie de vibración fundamental. Y el efecto Casimir es justo eso. La diferencia de energía del vacío con placas y sin placas, o entre las placas y fuera. Ah, vale. Es como trampear el infinito fijándote solo en los cambios. Un poco sí. Es la base de la renormalización,
una técnica matemática para quitarse esos infinitos molestos de encima en los cálculos. El artículo también mencionaba un par de interpretaciones de Stephen Hawking. Ajá. Una era con las ondas electromagnéticas. Como que entre las placas solo caben ondas de ciertas longitudes, como una cuerda de guitarra. Sí, como modos de vibración permitidos. Eso. Y fuera caben todas las longitudes posibles. Y aunque los dos conjuntos son infinitos distintos. Y de ahí la fuerza. Es una buena analogía, sí. Y la otra forma de verlo, según Hawking, era con partículas virtuales. Esas que aparecen y desaparecen. Las fluctuaciones cuánticas, sí. Pues que entre las placas hay, literalmente, menos sitio para que hagan sus cosas raras, cuánticas. Menos historias, decía. Y eso también crea la presión desde fuera. Es otra manera de visualizarlo, sí. Ambas apuntan a lo mismo. La presencia de las placas modifica el estado del vacío localmente. Y luego hay una visión más moderna de Robert Jaffe, que lo relaciona con las fuerzas de Van der Waals. Ah, esas me suenan más. Las de las moléculas, ¿no? Esas mismas. Fuerzas débiles entre moléculas neutras. Pues Jaffe dice que el efecto Casimir podría ser como una versión relativista de esas fuerzas. O sea, que surge de las fluctuaciones de carga y corriente dentro de los propios materiales de las placas, no tanto de la energía del vacío externa. Entiendo. Como que la explicación estaría más en las placas mismas y cómo interactúan a nivel cuántico. Exacto. Es una perspectiva más microscópica, digamos. No necesita invocar explícitamente la energía del punto cero del vacío, aunque está relacionado. Hablando de cálculos, el original de Casimir es famoso por una suma loca, ¿no? 1 más 2 más 3 más 4. ¿Sí? Hasta el infinito, que uno diría, pues infinito. Claro. Pero no. Con técnicas matemáticas como la regularización, usando la función z de Riemann, consiguen asignarle un valor finito, menos un doceavo. Menos un doceavo. Qué cosa más rara. Es raro, sí, pero funciona. Y la fórmula final de la fuerza depende de la constante de Planck, la velocidad de la luz y la distancia. O sea, es cuántica y relativista. Queda claro que es algo fundamental. Pero medirlo es otra historia. Es dificilísimo. Me imagino, a esas distancias tan pequeñas. Cualquier vibración, cualquier mota de polvo, cualquier imperfección en las placas, te fastidia la medida. Uf. Los primeros intentos en los 50, de un tal Sparnay, tenían errores enormes. Hubo que esperar décadas. ¿Hasta cuándo más o menos? Hasta finales de los 90. Lamoreo en 1997 y casi a la vez Mojidini y Roy consiguieron mediciones fiables. Muchas veces no usan dos placas planas, que es un infierno alinearlas perfectamente paralelas. ¿Y qué usan? Pues una esfera metálica muy pequeña cerca de una placa plana. Es más fácil controlar la distancia. Ah, claro, más práctico. Sí. Y luego un grupo en Padua, en Italia, sí consiguió medirlo bien entre dos placas paralelas en 2001. Un logro experimental. Vale, pues resumiendo un poco. El efecto Casimir es real. Real y medido. Una fuerza que sale del vacío cuántico, de sus propiedades, y que no es ninguna tontería, tiene implicaciones. En física fundamental para entender el vacío y también muy prácticas. Sobre todo en nanotecnología, ¿no? Donde las cosas son tan pequeñas que estas fuerzas empiezan a importar mucho. Exacto. A esa escala, el Casimir puede hacer que las piezas se peguen solas. O al contrario, hay que tenerlo en cuenta en los diseños. Y hay algo más. Aunque normalmente atrae, la teoría dice que quizá, solo quizá, ¿Qué? se podría conseguir un efecto Casimir repulsivo. Que empuje en vez de atraer. Eso es, con materiales especiales o geometrías raras. Aún no se ha demostrado en laboratorio, pero la posibilidad teórica está ahí. ¡Ostras! Eso sí que sería interesante. Poder controlar esa fuerza a nivel nano. Abre muchas puertas, desde luego. Pues nos deja pensando. Si el vacío, lo que parece la nada, en realidad está lleno de energía y puede ejercer fuerzas, Ajá. ¿qué más habrá escondido en ese espacio vacío que no vemos? Ni a escala cuántica, ni quizás a escala cósmica. Da que pensar, ¿eh? Desde luego. El vacío es de todo menos simple. Hola y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en el mundo de unos seres realmente enigmáticos, ¿no? Las medusas. Eso es. También llamadas aguavivas, lágrimas de mar, nombres muy poéticos para unos animales. Bueno, fascinantes. Sí, parecen tan simples, ¿verdad? Como bolsas de agua flotando.
Pero hoy vamos a ver que hay mucho más. La información viene de, bueno, una base enciclopédica general. Exacto. La idea es hacer una exploración un poco más a fondo. Ver qué son, cómo viven, su biología, que es sorprendente, y bueno, su historia y relación con nosotros. Y para empezar fuerte, ojo al dato. Llevan aquí, como mínimo, 500 millones de años. ¡500! O incluso más. Se habla de 700 millones. Es que 700. Eso las convertiría en uno de los grupos animales pluricelulares más antiguos. Es increíble. totalmente. Y esa es la paradoja, ¿no? Parecen frágiles, simples, pero esconden una complejidad y una resistencia tela. A ver, cuéntanos un poco la base. ¿Qué son exactamente? Pues son cnidarios, como los corales o las anémonas, pero la mayoría son pelágicos, o sea, viven en la columna de agua. Libres, flotando. Eso es. Su cuerpo es básicamente gelatina, la mesoclea, que es más de un 95% agua. Tienen esa forma de campana o sombrilla, Ajá. con la boca debajo, que también hace de ano, por cierto, y tentáculos alrededor, claro. Con esas células que pican, los cnidocitos. Exacto, para cazar. Y algo muy curioso es su ciclo vital. Muchas alternan Sí, eso había leído. entre pólipo y medusa. Precisamente, una fase fija en el fondo, el pólipo, que se reproduce asexualmente, y luego la fase de medusa, la que flota y se reproduce sexualmente. Muy versátil, como decías. Y hay mucha variedad, porque vemos medusas muy distintas. Muchísima. Están las cifozoa, las medusas verdaderas, las cubozoa, con forma de caja, que son bastante peligrosas. Sí, esas tienen mala fama. Y las hidrozoa, que a menudo son más pequeñitas. Los tamaños varían una barbaridad. Desde milímetros, como algunas medusas que reptan por el fondo. Reptam. No sabía eso. Sí, sí, como Staurocladia. Hasta gigantes, como la melena de león, Seanea capitata, con tentáculos de decenas de metros. O la Nemopileman murai, que puede pesar 200 kilos. 200 kilos. Es una pasada. Y hablabas de complejidad oculta. Lo de los sentidos me dejó loca. Sin cerebro pero con ojos. Pues sí, tienen una red nerviosa, no un cerebro central, pero sí centros nerviosos, como anillos, y unos órganos sensoriales llamados ropalia. ¿Y qué detectan con eso? Luz, gravedad, orientación, lo básico para moverse. Pero las cubomedusas, eso es otro nivel, Los 24 ojos. hasta 24. Y no son simples manchas oculares. Algunos tienen lentes, córnea, parecidos a los nuestros. Pero, ¿para qué necesita una medusa ojos tan complejos? Buena pregunta. Se cree que tiene que ver con sus hábitats, como los manglares, zonas complejas llenas de obstáculos. Ah, claro. Para no chocarse y para encontrar presas, supongo. Exacto. Quizá hasta vean colores. Una visión de casi 360 grados. Es un ejemplo brutal de evolución convergente. Increíble. Y luego está el ciclo vital. Aparte de la alternancia, hay una que es inmortal. Bueno, inmortal entre comillas, ¿eh? Es la Turritopsis dorni. Esa. ¿Qué hace exactamente? Pues en laboratorio se ha visto que, bajo estrés, la medusa adulta puede revertir su desarrollo. Vuelve a convertirse en un pólipo juvenil. ¡Ostras! Vuelve hacia atrás en el tiempo, biológicamente hablando. Algo así. No es que viva para siempre, pero puede reiniciar su ciclo vital. Desafía totalmente nuestras ideas sobre el envejecimiento. Es fascinante. Y encima se mueven súper eficientemente, ¿no? Sí, nadan contrayendo la campana, pero hacen un truco genial. Un truco. Usan la elasticidad de su cuerpo y la forma en que mueven el agua. Crean vórtices que les dan un empujón extra, como ghoul gratis, casi. Recaptura pasiva de energía, se llama. O sea que gastan poquísimo para moverse. Poquísimo. Son de los nadadores más eficientes del planeta. Seguramente por eso han durado tanto tiempo. Claro, les permite vivir casi en cualquier sitio. ¿Y qué comen? La mayoría son carnívoras. Plancton, peces pequeños, incluso otras medusas. Caníbales también. Algunas sí, pero otras son omnívoras o tienen algas dentro que les dan alimento, como la medusa invertida, Casiopea. ¿Y lo de brillar? Algunas brillan, ¿verdad? Sí, bioluminiscencia, como Aquarea victoria. Quizás sea una advertencia, o para atraer presas, no está del todo claro. Y llegamos a nuestra relación con ellas, que es complicada. Por un lado, las picaduras. Claro, algunas apenas se notan, pero otras, uff, la cubomedusa Chironex fleckeri, la avispa de mar, puede ser mortal.
¡Qué miedo! Oye, ¿es verdad lo del vinagre? Para las cubomedusas, sí. Ayuda a desactivar los cnidocitos que no se hayan disparado todavía. Para otras medusas, no siempre es lo mejor, ojo. Vale, buen dato. Pero no todo es malo, ¿no? ¿Qué va? En Asia algunas especies se comen. Dicen que es un alimento muy sostenible, alto en proteínas. Medusas en el plato. Curioso. Y luego está la ciencia. La proteína verde fluorescente, la GFP. Ah, sí, el premio Nobel. Exacto. Se aisló de la medusa Aquarea victoria. Ha revolucionado la biología. Permite ver procesos dentro de las células vivas. Increíble. O sea que haciendo un resumen rápido. Son antiquísimas, súper diversas en forma y tamaño, con sentidos que no esperarías, como esos ojos complejos. Ciclos de vida únicos, con esa posible inmortalidad biológica. Nadadoras ultra eficientes. Y para nosotros, pues eso, un peligro y a la vez un recurso. Exactamente. Lejos de ser simples bolsas de agua, demuestran una adaptación evolutiva brutal y juegan papeles importantes tanto en la ecología como en la biotecnología. Pues sí que dan que pensar estas criaturas. Totalmente. Y quizá nos dejan una reflexión final, ¿no? Si pensamos en esa aparente simplicidad estructural, su larguísima historia en la Tierra y esa capacidad increíble para adaptarse, Ujú. con ciclos vitales reversibles, ojos complejos, ¿qué nos enseñan las medusas sobre las distintas maneras, a veces muy raras, que tiene la vida para seguir adelante, para prosperar durante millones y millones de años en un planeta que no para de cambiar? Uf, buena pregunta para quedarse pensando. Pues muchas gracias por este análisis tan interesante. Y gracias a quienes nos escuchan. Hasta la próxima.